Abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en este hermoso libro, el libro del gozo, pero entre otras cosas, ¿cierto? La semana pasada culminamos allí lo que sería el versículo 12, el capítulo 2, perdón, según la división que tenemos allí en el libro de Filipenses. Y hoy vamos a tomar capítulo 3, pero no lo veamos como una pausa o una división, sino como una carta que está siendo leída allí a los hermanos en Filipo de manera corrida, constante, no hay ninguna pausa, ¿ya? Semana pasada vimos cómo Pablo presentó el ejemplo por medio de dos personas, ¿cierto? Uno era Timoteo y el otro era Epafrodito, ¿verdad? Que se dio casi hasta la muerte para poder servir a la obra del Señor y llevarle allí a Pablo una ofrenda de parte de los filipenses y saber acerca del estado de Pablo. A lo cual Pablo les dijo a los filipenses, recíbanlo con gozo, ¿verdad? Con sumo gozo, con todo gozo, y que al saber las noticias de Pablo ellos se pudieran gozar también con Pablo. Entonces, hoy tomamos allí, proseguimos con la lectura en capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor para orar. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amado Padre, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor. Te queremos agradecer, Señor, y queremos exaltar tu santo nombre. En primera instancia queremos darte gloria y honra a ti, Señor. Decirte que estamos sumamente agradecidos, Padre amado, por tu amor y tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias a ti estamos hoy acá en este lugar y te queremos pedir, Señor, humildemente que tú transformes nuestro entendimiento, Señor. Que tú transformes nuestros corazones. Que esta nueva vida en la que estamos, Señor, sea para ti, para agradarte a ti, para glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Prepara el corazón de esta iglesia, Señor. Prepara el corazón de esta congregación, de cada uno de mis hermanos que están escuchando y todo aquel que pueda estar escuchando tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a tomarle el peso que la muerte en la cruz de Jesucristo tuvo, todo lo que eso conllevó, el por cual estamos hoy día acá, por tu gracia, por tu amor. No hay nada más. Jesucristo basta. Así que te damos las gracias, Señor, y te pido que esta iglesia sea bendecida hoy con tu palabra, Señor. Úsame porque sabes que nada soy, nada puedo hacer sin ti. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces veíamos allí en versículo 1 de capítulo 3, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuevamente, en menos de 3 versículos, la palabra gozo y gozaos se ha repetido ya más de tres veces, perdón.
Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces Pablo comienza acá nuevamente con un imperativo, allí el que ha sido un tema reiterativo en esta carta a los filipenses, el cual es regocijaos, gozaos en el Señor. Pablo ahora vincula el gozo con una relación estrecha y es lo que hemos estado viniendo estudiando acerca del gozo que depende y proviene de esta relación estrecha que ahora hay con Cristo Jesús y nosotros. Por eso dice, regocijaos o gozaos en el Señor, ¿ya? Ahora también les va a decir, gócense en la esfera en la esfera por la cual existe ese gozo en ustedes, o sea, en el Señor Jesucristo. Y va a comenzar con una clara advertencia, va a sumar allí una clara advertencia cuando dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Una clara advertencia y va a ser un claro contraste entre los judaizantes y los creyentes en Cristo. Vamos a ver características de cada uno. Entonces, allí esa palabra por lo demás, si bien en algunas ocasiones es utilizada para ya dar final a la carta o ir finalizando una carta, se usa como una fórmula de cierre. Sabemos que todavía nos faltan capítulos por estudiar, ¿cierto? Estamos recién en capítulo 3, falta capítulo 4. Pero él va a volver a repetir esa palabra allí en capítulo 4, versículo 8. También le va a decir, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, ahora lo está usando como un adverbio, o sea, un complemento, una transición y no una división en medio de la carta, ¿ya? Entonces podríamos leer algo así, en cuanto al resto de las cosas que tengo por decirles, ¿ya? A mí no me es molesto, les va a hacer la advertencia, ustedes saben que yo no tengo problema en repetirles las cosas una y otra vez. Pues para eso era el apóstol, para estar repitiendo, para estar enseñando, y vemos allí esa clara actividad de pastor, de cuidador de las ovejas del apóstol Pablo. Entonces, es así como debemos tomar y entender esta advertencia. A mí no me es molesto. Por lo tanto, ustedes gócense en el Señor de que yo que les esté repitiendo nuevamente estas cosas. Gócense en el Señor. ¿Por qué? Porque es para su beneficio. Cuando aquí repetimos y repetimos las cosas, el Señor algo quiere hablar a nuestras vidas. Algo nos está haciendo no avanzar y por ende tenemos que escucharlo hasta que la palabra del Señor sea viva y eficaz y cause un efecto cambiante en nosotros. Entonces, esto es para su beneficio, esto es para su cuidado, esto es para su seguridad. Guardaos de los perros. 3 veces va a decir guardaos. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de quién más? De los mutiladores del cuerpo. El hecho, como decía, de tener que repetirles estas cosas nuevamente, Pablo, de cambiar, digamos, así como bruscamente de tema, no es problema para Pablo. Él se quiere asegurar de qué? De que sus amados filipenses, como lo ha venido diciendo desde el capítulo 1, que sus amados filipenses no se desvíen de la gracia que es en Cristo Jesús. Y amada iglesia, lo mismo para nosotros hoy día, 2024. No nos desviemos de la gracia que es en Cristo Jesús. Escuchábamos en la canción, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Después que les ordenó que se gozaran, ahora Pablo prosigue con un tema principal en esta epístola. Su advertencia es firme, es directa y encierra una característica distintiva de los verdaderos creyentes. O sea, tengan la capacidad de qué? De discernir, de ver lo que está mal, de ver lo que no es concerniente al Evangelio, de ver lo que no va con la gracia. Este lenguaje que vemos acá es enérgico, pero también es emotivo, pues los quiere cuidar. Pero es enérgico al decirles guardaos, guardaos de estas personas que van en contra del Evangelio, que van en contra de la gracia de Cristo Jesús. Entonces,
Hay un grupo de personas que van a intentar meterse allí en la comunidad de creyentes y ¿qué van a hacer? Van a obligar a los creyentes a someterse a qué cosa? A la circuncisión. Eso es lo que se está refiriendo allí Pablo cuando habla de los mutiladores del cuerpo, de los perros, y lo vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, en estas líneas o en estos breves versículos, Pablo ofrece una visión de lo que son los falsos misioneros, que es un grupo distinto a aquel que ya había hablado, de aquellos que estaban predicando allí en capítulo 1, versículo 15, cuando dijo: a la verdad algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Es un grupo totalmente distinto a estas personas que estaban predicando a Cristo por una u otra razón, ¿ya? O sea, algunos con una intención torcida. Estos en particular son los que directamente están atentando a qué cosa: a la gracia salvadora de Cristo, lo que es suficiente. Este es un grupo de personas que está atentando directamente a la gracia salvadora de Cristo. Aquellos falsos maestros que en ese momento y que hasta hoy día siguen predicando qué cosa: la salvación por medio de obras, de rituales, de ceremonias, de legalismos. Este grupo de falsos maestros representaba una seria amenaza para lo que Pablo había estado dando su vida: el Evangelio y la gracia de Jesucristo. Entonces eran una seria amenaza. Por eso Pablo no escatima y les dice: a mí no me es molesto volver a decirles las mismas cosas. Y no escatima en repetir 3 veces el guardado de estas personas. No les dice una sola vez, sino expresa 3 veces el mismo verbo imperativo: guardaos, guardaos, guardaos. ¿De quién o de qué? Lo dice el versículo, ¿cierto? De los perros. Esta metáfora que hace Pablo aquí haciendo comparación con los perros encierra varias cosas. Cuando decimos guardado de los perros, uno puede decir: pero es que los perros son lindos, yo tengo uno muy bonito en mi casa. No, el mío no está bonito, ya se está portando bien. Pero Pablo está haciendo referencia, ¿por qué? Porque en ese tiempo, en el mundo greco-romano, recuerden que estábamos hablando a los filipenses, teníamos todo este tema de su nacionalidad o de su condición romana, ¿verdad? Que eran colonia romana. En el mundo greco-romano los perros no eran bien vistos, sobre todo estos perros carroñeros de la calle que buscan morder y atacar, perros salvajes podríamos decir. Él está pensando en eso, en mordiscos, en ataques, en un perro que despelleja, que uno no se le pueda acercar. Y estos animales eran detestados en esta atmósfera grecorromana. Pero por otro lado, porque está hablando para que estos judaizantes escuchen estas cosas, los perros para los judíos también eran considerados inmundos, sobre todo los perros de las calles eran considerados inmundos. Entonces, los judíos utilizaban esta palabra perros para referirse a los gentiles. Entonces, fíjense ahora el contraste que Pablo está haciendo. No son ustedes, son ellos los perros, los que quieren morder, despellejar. ¿De qué otra cosa? De los malos obreros, guardaos de los malos obreros. Estos que se jactaban de su supuesta justicia en sus obras, en ir de punta en blanco, aquellos que Jesucristo les dijo: ustedes por fuera están muy lindos, están muy blancos, pero por dentro eran ¿qué? Muertos, estaban muertos, eran sepulcros blanqueados, eran malos obreros. Por un lado, pensando que con sus buenas obras iban a agradar a Dios y estaban conduciendo al pueblo a una gran mentira, a una muerte segura, porque por las obras de la carne nadie va a ser salvo. Entonces ellos de esta forma creían que agradaban a Dios y arrastraban al pueblo a que hiciera esas obras para agradar a Dios, pero sabemos que sin el Espíritu Santo de Dios ninguno de nosotros y ningún ser humano puede hacer algo que le agrade a Dios, porque todas las cosas buenas provienen de Dios. Romanos 3 nos enseña que no hay ni uno bueno y no hay quien busque a Dios, no hay nadie que pueda agradar a Dios. Nuestras obras sin el Espíritu Santo de Dios son ¿qué? Inmundicia, ¿cierto? Son basura. Todo lo bueno proviene de Él, entonces no hay ninguna actividad fuera del Espíritu Santo que pueda agradar a Dios. Y ahora Pablo pasa a describir su actividad: guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Una descripción que lleva a identificar a estos falsos maestros con quienes, con los eternos enemigos de Jesucristo y del Evangelio, los judaizantes, ya estos legalistas judíos que negaban el Evangelio de la gracia, que enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la Torá, a la ley, eran necesarias para la salvación. Y esto ya había quedado claro por Pablo y los demás apóstoles allí en Hechos 15. Podemos ver en el concilio que ya esto había quedado atrás. La circuncisión no era necesaria para la salvación. Entonces, este concilio ya había condenado estas enseñanzas heréticas y eso lo podemos ver allí en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 29. Ahora, la salvación, sabemos, hermanos, que es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Sí? ¿Amén o no? Salvación es por gracia, por medio de la fe, y eso Pablo lo deja claro allí en Efesios capítulo 2. Salvación por gracia, por medio de la fe, y la fe ni siquiera es de usted ni mía, la fe es un don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie levante la mano y se gloríe y diga yo hice algo, no por obras para que nadie se gloríe. Por otra parte, sabemos que la circuncisión había sido y ha sido el pacto de Dios ¿con quién? Con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era la señal del pacto con Dios y su antepasado Abraham. Ellos tenían que hacerla. Pero la realidad de esta circuncisión debía reflejar otra cosa. Vayan allí a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Esta circuncisión tenía que reflejar una realidad interna, no solamente una realidad externa el cortar el trozo de carne, no. Dios le mandó a los israelitas allí en Jeremías 4:4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad qué cosa, el prepucio de vuestro corazón, de vuestro corazón. Es lo que quería Dios del pueblo, que su corazón se volviera a Él. Dice allí, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Tristemente, la circuncisión en esa época, hermanos, había perdido ese valor y esa verdad de ese pacto. Se había convertido simplemente en un ritual externo, desprovisto de ese significado espiritual que tenía que tener. Entonces, Pablo ve las consecuencias acá teológicas de que ellos caigan en este simple ritual. Esta forma de pensar que los judaizantes traían y que podía invadir a los filipenses era catastrófico. ¿Qué forma de pensar? Cristo más. ¿Sí? Cristo más. Cristo no es suficiente, Cristo más. O sea, la gracia tenemos que añadirle algo, porque si no, no está completa. No está completa. En este caso para ellos era la observancia, el cumplimiento de la ley. ¿Por, ¿Por qué? Porque tenían que gloriarse en su carne. El hacer algo pensando que yo me puedo ganar la salvación me hace a mí subir el orgullo. Lo único que va a hacer es que mi carne se gloríe. Pero Jesucristo basta. No hay nada más fuera del Evangelio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo podamos añadir. Nada. Nada. Y que nadie a nosotros nos venga a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque esta congregación cree que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Jesucristo basta, Filadelfia. Jesucristo basta. Entonces esto evidentemente enfurecía a Pablo y como les digo debe enfurecernos ahora a nosotros. Esto es una enfermedad insidiosa que por fuera pareciera ser una enfermedad normal o no tan grave, pero por dentro carcome, mata, destruye. Es una enfermedad que parece embustera, engañosa. Este pensamiento allí sigiloso de que no, bueno, Jesucristo no, pero también la circuncisión. No, no hay obra que usted y yo podamos hacer para completar algo que Él dijo que ya estaba pagado, que estaba completado, consumado en la cruz del Calvario.
Y esto sigue vigente al día de hoy, hermanos. La salvación no es por obras, no es por obras. Entonces estos misioneros que habían sido enviados allí por un sector de la iglesia de Jerusalén, querían poner obligaciones en los gentiles, querían poner peso en los gentiles. Pero ahora Pablo va a pasar a dar un avasallante argumento acerca de su experiencia personal. Versículo 3 les dice: guardaos de todos estos, ¿por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿de qué cosa? En Cristo Jesús. No hay nada más, en Cristo Jesús. No teniendo confianza en esta carne, aunque Pablo dice, aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo levanta la mano y dice, yo más, dice. Ahora, Pablo va a pasar a describir lo que considera más importante, la verdadera circuncisión que agrada a ¿quién? A Dios. Usando allí el término griego para la palabra circuncisión, peritome, en contraposición de la que había usado anteriormente para mutilar, que es catatome, cortar en pedazos. Ahora describe un hecho expresado o evidenciado en tres acciones. Los verdaderos creyentes nacidos de nuevo y usando para ellos el pronombre personal vosotros, queriendo decir ustedes, yo, gentiles, judíos, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, haciendo qué cosa? Un solo pueblo. Haciendo un solo pueblo, Efesios 2:14, porque dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este pueblo de Dios ahora sirve a Dios en espíritu, o sea, en espíritu sirven a Dios. No prestando, nosotros ahora no prestamos atención a legalismos y ellos tampoco debían hacerlo, no prestamos atención a esos legalismos israelitas, la cual es una actitud que se preocupa de qué cosa, solo de la letra muerta de la ley, ¿ya? Solo de la letra muerta de la ley. Por eso Pablo allí en 2 capítulo 3, versículo 6 les va a decir, el cual, asimismo, hablando de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu, ¿qué hace? Vivifica, da vida. Entonces, ahora este servir tiene que ver con la actitud, justicia o rectitud, un comportamiento cristiano que refleja el carácter de Dios. Cuando Él habló allá de ocupaos en vuestra salvación, ¿qué cosa? Pónganse a trabajar en su nueva profesión. ¿Ustedes son salvos? Ok, ahora trabajen como salvos, no para ser salvos. Eso quedó claro, ¿cierto? ¿No? Sí, ¿verdad? Ahora trabajen en esta salvación. Aquí tienen las herramientas, están provistos de un Espíritu Santo. Ahora trabajen en eso, ocúpense en eso, reflejen un comportamiento que lleve adelante el carácter de Dios. Gloríense en Cristo Jesús y no tengan confianza en su carne. El verdadero creyente no se gloría en su carne. Dice allí el versículo, ¿qué cosa? Nos gloriamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, aquella cruz que era un escándalo para los judíos, especialmente en eso nos gloriamos nosotros, porque es el único camino, fue el único camino y es el único camino que va a haber para llegar al Padre. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Es el único camino para acercarse a Dios. Pablo sabía que no había nada en él para gloriarse. Allí lo dice en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No había nada, a pesar de que era Pablo, en lo cual él se pudiera gloriar. Y no debe haber nada en nosotros en lo que nos podamos gloriar, sino en la cruz de Jesucristo. Pues dice la palabra que por su misericordia nos fuimos consumidos. Amén.
Y por último, según el versículo, no confiamos en la carne, es decir, no buscamos la salvación por medio de nuestras propias obras humanas, ni servimos a Dios tratando de qué cosa, de acumular méritos para decirle, mira Señor, yo hice esto, súmalo allí a la salvación, o por eso me gané la salvación. No, 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 no busca méritos para ver si son suficientes para salvarse. La verdadera circuncisión, hermano, es aquella que Cristo obra en el corazón de cada creyente. Esa es la verdadera circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 11 por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Andad en Él, arraigados y sobre edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de qué cosa? De los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, escuche bien, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, ¿en quién? En Jesucristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces Cristo viene a ser la nueva circuncisión en nosotros los creyentes. Pero ahora dice Pablo, si alguien quiere confiar en sus obras y en que ha hecho mucho, si quiere gloriarse en su carne, Pablo va a exponer una lista tremenda acerca de cosas en las cuales él sí tiene por qué gloriarse. Va a ser una lista que es una lista prestigiosa, es una lista de hazañas en los siguientes versículos. Él ahí le va a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo con toda seguridad les está diciendo, yo tengo el mejor currículo para presentarme ante Dios y decirle, me gané la salvación. Y lo vamos a ver. Pero no es así. Esto eran solo méritos de autosuficiencia humana. No había nada más. ¿Pero por qué Pablo hace esto? ¿Porque era orgulloso? No. Pablo está hablando para que los judaizantes escuchen y vean también esta carta. Por eso lo hace, para que ellos sepan, ellos iban a entender cada palabra que Pablo iba a decirles allí. Ellos se jactaban mucho de su rancia estirpe judía. Somos judíos, somos el pueblo de Dios y ya todo está listo, cumplimos toda la ley, no hay Cristo, no hay nada más que la ley. Entonces, como en 2 Corintios, Pablo allí en capítulo 11, versículo 22 le había dicho ya anteriormente, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, dice, también yo. Entonces, como les decía, esta lista está hecha para que los judaizantes la vean. Pablo era perfecto desde el punto de vista humano del pueblo de Israel. Era un ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Él había obtenido todos los méritos personales por los cuales llegar allí al cine y decir, deme el ticket de la salvación. Yo tengo todo para obtener ese ticket. Y comenzamos allí la lista, versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, la lista comienza diciéndole, yo no soy cualquier persona, yo no soy un gentil convertido al judaísmo. Yo soy uno que circuncidaron al 8º día, tal cual como lo pedía la ley. Tal cual como lo pedía la ley, sus padres siguieron la tradición, haciéndoles ver él que no era un gentil convertido. Y no lo circuncidaron al 7º o a los 10 años después, no, al 8º día. Al 8º día sus padres habían sido personas que habían sido veedoras
de la ley. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No solo podía decir soy judío de nacimiento, sino que también pertenecía a una de las tribus más ilustres de la cual había salido el rey Saúl, cuyo nombre también había llevado Pablo. ¿Se acuerdan cómo? Allí la variante hebrea del nombre de Saúl, Shaul. Y también mantuvo la tradición judía de su familia de manera estricta. Aún siendo adulto, él dejó Tarso para irse a estudiar a Jerusalén y poder estar allí en Jerusalén. En cuanto a la ley, sigue el versículo fariseo. Había sido su decisión ser participante del principal grupo religioso y político de la era. El grupo perseguidor, el grupo que era celoso de la ley, allí los fariseos. Él había decidido ser miembro de este celoso grupo de la tradición hebrea. En cuanto a celo, dice perseguidor de la iglesia, y esto lo conocemos, ¿verdad? Pablo fue y introdujo una carta y pidió permiso para ir ¿a qué? A perseguir a los cristianos, a perseguir a los cristianos. Hemos escuchado varias veces que estuvo allí delante de Esteban cuando lo estaban apedreando. Entonces, su devoción a esta causa judía era rigurosa, era entregado, tanto así que a todo aquel que estuviese alborotando con esta supuesta venida del Mesías, iban y lo perseguían. En cuanto a la justicia, sigue el versículo que es en la ley irreprensible. En cuanto a lo moral, en lo relativo a la obediencia, a la moral, Pablo dice, no hay falla en mí, la cumplí a cabalidad. Ahora, la verdadera importancia de esta importante lista era ¿qué cosa? Mostrar que para él la fe en Cristo había obrado un cambio radical como lo tiene que haber hecho en usted y en mí. Viejas criaturas, nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y he aquí, ¿qué cosa? Todo es hecho nuevo. ¿Esa es una realidad en su vida? ¿En mi vida? Me lo he preguntado. ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás o de qué cosa tenemos de qué jactarnos? No sé si muchas o no. Hay cosas que uno extraña, pero en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Por lo tanto, todo eso, nosotros, lo que antes éramos, de lo que antes disfrutábamos o hacia donde nos conducíamos, lo debemos estimar, como va a decir Pablo más adelante, como basura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, por lo tanto yo ahora me desvisto de ese viejo hombre y me visto con el nuevo hombre a servir a Cristo Jesús de corazón, por amor, simplemente por eso, por amor. Porque ahora siendo nueva criatura en Él, Él me va a dar nuevas obras hechas de antemano para que yo ande ahora en esas nuevas obras, no para intentar alcanzar algo, no. En Él estamos plenos. En Él estamos plenos. Entonces, la fe en Cristo en Pablo había obrado un cambio radical de perspectiva. Y fíjense lo que va a decir allí en versículo 7. Dice, pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo va a hacer acá toda una expresión de un tema contable, administrativo, pérdidas, ganancias, allí en estos versículos. Y usa esta conjunción en el comienzo del versículo 7, pero, que es una conjunción adversativa. Representa una oposición entre dos elementos o ideas. Recuerden que viene hablando de esta idea de todo lo que él es, de todo lo que él ganó, de todo lo que pudo acumular en su vida, títulos, hazañas, todas las cosas. Pero, eso para él no es importante. Entonces, a diferencia de un conjuntivo como por tanto, en base a lo que hemos venido viendo, hagan esto, él ahora va a decir, pero diferencia de todo eso que les estoy diciendo, él había dado una exposición de su currículo, ahora hace hasta aquí, pero todo eso
todo eso, amados filipenses, todo eso lo estimo como pérdida. Todo eso que yo pueda tener, todo lo que yo haya logrado, lo estimo como pérdida. Ha sido reemplazado por una apasionante profesión de fe. ¿En qué cosa? En Cristo. Simplemente eso. Todo lo dejo y lo cambio por esta profesión nueva. Todo lo estimo con basura y lo reemplazo con una apasionada fe en Jesucristo. ¿Existe una apasionada fe por Jesucristo en su vida que lo motive a levantarse y a moverse en dirección contraria de la que va hasta hoy día? ¿Cuántos de nosotros decidimos muchas veces por cosas banales? Por el trabajo, por la fiesta, por el compartir, porque es que hoy no puedo, porque es que mañana tampoco. No es un regaño, no es un regaño. Es un motivo para reflexionar, hermanos. El Señor dijo, amarás a tu Dios, ¿qué cosa? Con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Fuera de eso no hay nada más. Cuando ponemos cosas por encima de eso, ese es nuestro ídolo. Y a eso servimos. Pero Pablo está diciendo, ahora todo eso yo lo considero por basura y ahora vengo a esta nueva profesión. Pero por cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. Entrada, salida, ganancia, pérdida. ¿Por qué cosa dice? Por amor de Cristo Jesús. Por amor de Cristo Jesús. Pablo le resta todo el valor a su grandeza humana que lo caracterizaba en su vida anterior. Su encuentro con el Señor, recordamos allí, camino a Damasco, había revolucionado enteramente su vida. Esta sí es una revolución buena, la única buena, la que puede hacer por Jesucristo, la que Jesucristo hizo en la vida de Pablo. Entonces él pone en una balanza todo lo que él había hecho, todo lo que había logrado, y hasta aquí, y pone a Cristo, no hay nada más que hacer. La gracia salvadora de Cristo anuló completamente todo lo que Pablo consideraba como ganancia. Esta sola echó abajo todo lo expuesto por Pablo. Todo lo expuesto por Pablo. Pablo no pasó, hermanos, simplemente de una religión a otra, como muchos a veces quieren, te cambiaste de religión. No. Pablo no hizo eso. Pablo no dejó la ley y ahora es de Cristo. Pablo no tomó ahora un nuevo estilo de vida. No, hermanos. Pablo ahora tiene una relación estrecha con el Dios que había creído desde siempre, pero que ahora sabe que hay una relación estrecha por medio de quién, no de las obras, sino de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el enviado de Dios, Dios con nosotros. Él ahora sabe que todo es en base a esa relación, comunión que lo une a Cristo Jesús. Ese Dios en el cual Pablo siempre habría querido ahora se manifestó en Cristo Jesús. Y él lo viene ya exponiendo desde capítulo 2. Él se manifestó a los hombres por medio de Cristo Jesús y sabía y entendía la tarea a la cual lo había llamado Cristo Jesús. Que lo había hecho un nuevo hombre. ¿Para qué cosa? Para que ahora fuera y evangelizara a los gentiles, para que llevara el evangelio a todo el mundo, porque él se había propuesto hacer de los dos pueblos uno solo. Pablo entendió eso y no hubo marcha atrás, sino que dejó todo atrás. Pablo les dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 13, hablando de su conducta, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo también aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, que dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles.
Fíjense lo que dice Pablo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles antes que yo, sino que cosa, inmediatamente me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco a predicar el Evangelio. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió y redireccionó todo ese celo que él podía tener, todo ese celo judío irreprochable, se volvió respuesta gozosa al amor y la gracia que Dios había tenido en él. Por ello les digo, hermanos, nuestras vidas y nuestros intereses ya no deben ser los mismos de antes. No deben ser los mismos de antes. Nosotros no somos de este mundo. Tenemos una ciudadanía que está guardada en los cielos junto con Cristo Jesús. No pertenecemos a este mundo, no nos acostumbremos, no nos pongamos cómodos allí, calentitos, sentados con el aire acondicionado. No somos de este mundo. Si estamos acá en este mundo es para mostrar el carácter de Dios, es para llevar la justicia de Dios a los hombres por medio del Evangelio, por medio de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Y yo sé que tenemos que pedir perdón al Señor porque muy poco lo hemos estado haciendo. Porque pensamos que esto se trata de nosotros, pero no es de nosotros que se trata esto. El Evangelio no se trata de usted ni de mí, se trata de un Dios todopoderoso que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo Jesucristo. Por amor a Cristo, Pablo estimó todo como basura, todo como basura. Y ahí la palabra es suave, pero en realidad quiere decir estiércol, excremento, a lo más vil. Él tomó todas esas cosas y lo llevó a lo más vil. Todo lo que nosotros hacemos en esta nueva vida debiera llevar honra y gloria a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Era un valor incomparable, una excelencia del conocimiento, el experimentar a Jesucristo. Esto llevó a Pablo a desechar todas las cosas por amor a quién. Y miren aquí las palabras. Él nombra a Cristo, nombra a Jesús y lo nombra como su Señor. Entonces, ¿Cristo quién era? El Mesías. Jesús, el Salvador, el sumo sacerdote. Y no solo eso, sino que también le pone el título de Señor. O sea, el Rey soberano sobre toda la creación. No solo en la vida de Pablo, sino sobre toda la creación. Aquí no valía ninguna corona romana, aquí no valía nadie más. Él está diciendo es Jesucristo, el Rey soberano, el Mesías, el Salvador y el Rey soberano, sobre toda la creación. Versículo 9 dice, tomé todo esto por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No solamente ganar a Cristo, hacerlo suyo de manera personal, sino ser también hallado en Él, en una comunión intensa con Él. Él es la fuente de su nueva vida y es la fuente de su nueva vida en su vida y en mi vida. Recuerde que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio nueva vida en Cristo Jesús, en Él. Ya somos hallados en Él, una comunión intensa. La esfera en la que vive Pablo ahora es en esa vida que es en Cristo Jesús y es como nosotros también deberíamos andar. La fe en Cristo, tal como lo indica Pablo allí en el versículo, es la que le da la posibilidad de ser hallado en Él, no la obra. Dice, es la fe en Cristo Jesús, no mi propia justicia, no mis propias obras de la carne, sino la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo ya sabe que no puede presentar sus obras malolientas, sino que es justificado únicamente por la fe en Cristo Jesús. Él está exponiendo una nueva expresión de justicia.
Y no tiene otra forma de ser, otra manera de ser, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso él escribe, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. No justificados por sus obras, sino justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. No hay nada más, hermanos, y a mí no me es molesto repetirles lo mismo por 20 minutos más. No hay nada más que hacer. No ponga pesos innecesarios en su vida. No crea que el servicio que usted está haciendo el día de hoy lo va a llevar allá, no. Si usted puso su fe en Jesucristo como su Salvador, la justicia de Dios mediante Jesucristo fue imputada en usted. Usted y yo sabemos que no somos inocentes, somos culpables. Pero el Padre, por medio de Jesucristo, por la fe puesta en Él, decide vernos como inocentes, como su Hijo Cristo Jesús. Su justicia ahora está en nosotros. Servimos no para ganarnos la salvación. Hacemos cosas no para ganar la salvación. En ningún lado de la Biblia sale eso. En ningún lado. O a menos que yo no lo haya estudiado. Pero no dice eso. Deja muy claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces Pablo dice, no hay nada más que hacer, no depende de mis obras porque era imposible, sino que ahora descanso en esa relación de paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor mío. No es una religiosidad basada en las cosas que se hacen por costumbre muchas veces, ¿ya? Y según el contexto que venimos estudiando, según ese corte de la carne. La salvación no se trata de eso y no está basada en eso, es en la fe en Cristo Jesús, por la cual, dice, la justicia, su justicia ahora es nuestra justicia. Como les decía allí, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, escuche, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es su esperanza y es mi esperanza, que todo descansa en Él. No nos durmamos. La gracia no es para ahora, ya vamos todos. No, Él ya nos recordó, ocúpense en esta salvación. En respuesta a ese gran sacrificio, ahora ocúpense en las cosas que competen al reino de Dios. No tienen gracia para vivir en su banalidad, no. Tienen gracia para que ahora les sirvan al Rey de Reyes. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está añadiendo acá un clamor más del por qué dejó todo eso atrás, no solamente para ser hallado en Cristo Jesús, sino a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Era el anhelo de su corazón el conocer intensamente y más cada día más a su Salvador. Ese era su anhelo, conocer a Cristo. Ya Pablo había entendido el poder salvador de Cristo. Ya él lo había entendido. Y esto llegó a ser la búsqueda del fundamento permanente en Pablo, un conocimiento supremo, cada vez más profundo de Jesucristo. Esto va más allá de un mero conocimiento intelectual. Sí, sé que existe Cristo, ya, sí, creo en Él, o qué sé yo, ya. Sino que Pablo arriesgó su vida entera, arriesgó todo en su vida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. El llamado que Pablo ha estado haciendo en esta carta desde un principio es a que avanzar y crecer en una nueva vida como cristianos. Es a lo que ha estado alentando a los filipenses y a lo que nos alienta a nosotros en este momento, a llevar y a crecer una nueva vida como cristianos. Él mismo va a decir un poco más adelante, todavía hay mucho camino por recorrer, yo no lo he logrado aún.
Aún siento que me falta para expresar el carácter de Dios. Porque sabe que en esta vida, en este cuerpo terrenal, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder revestirnos de la gloria de Dios en este cuerpo. Él sabe que hay un futuro y que es seguro. Y es lo que está hablando allí. La resurrección con Jesucristo. Él anhela conocer el poder de su resurrección. Y es esta, la resurrección fue la presentación o la manifestación más grande del poder de Dios en Cristo Jesús. Pero que sabe que ahora ese poder por medio del Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. En Romanos 6, él allí dice que también nosotros fuimos juntamente sepultados con Jesucristo, ¿cierto? Para que así también como Cristo había sido resucitado, nosotros, ¿ahora qué cosa? Anduviéramos en una nueva vida, en esta comunión, en esta participación íntima con Cristo. Esto no solamente nos va a llenar de vida nueva, sino que también nos va a llevar, nos va a conducir, nos va a llevar ahí al borde, a querer también hacer lo mismo que está diciendo él, ser participantes de sus padecimientos. Si Cristo sufrió, yo también voy a sufrir por él, es lo que está diciendo Pablo. Y sabemos dónde está escribiendo Pablo esta carta, ¿cierto? No está en el resort, no sé, las Bahamas, no, estaba preso, pero con gozo, porque sus prisiones habían hecho que el Evangelio de Jesucristo llegase a la guardia y a todo el que pasaba por allí, y había hecho que otros se alentaran y predicaran a Jesucristo. Pablo gozaba en el sufrimiento, en el padecimiento, porque era participante junto con el padecimiento de Jesucristo. Ahora él dice, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. Pareciera que hubiese una duda acá de Pablo con respecto a la resurrección, pero no es eso. Pablo está hablando con una humildad tremenda. Pablo todavía ve que todo lo que Cristo hizo por él, o sea, no es suficiente algo que él pueda hacer por él, pero si algo es seguro es que nosotros vamos a resucitar, porque él resucitó, nosotros también resucitaremos. En la salvación, hermanos, ya somos identificados con Cristo, no solo en su muerte, sino también en su resurrección. ¿Ya? Y de eso hay garantía porque el mismo Espíritu, como les decía, que levantó a Cristo de los muertos, ahora mora en usted y en mí, si es que usted puso su fe en Jesucristo como su Salvador. Por lo cual tenemos una promesa, seremos resucitados o seremos arrebatados con Él. Y así vamos a poder participar plenamente de la gloria con Jesucristo nuestro Señor. En aquel día estaremos con Él, que dice, cara a cara. Jesús se lo pidió a su Padre, ¿se acuerdan allí en Juan? Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Se lo pidió al Padre. Y Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. ¿En qué cosa? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario. Pablo sabía que en esta vida no lo iba a lograr. Es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, cada uno de nosotros sabemos que va a ir a esa muerte, dice, se vista de inmortalidad y estemos con Él por la eternidad. Entonces, hermanos, Pablo está hablando y haciendo una exposición tremenda acerca de que tengamos cuidado. Esto sigue existiendo, esto no ha pasado. Todavía hay personas que quieren sumarle cosas, sumarle líneas a la gracia salvadora de Jesucristo. Pero Él está diciendo, no es necesario nada más. Jesucristo basta. Yo tenía de qué gloriarme. Y quizás usted también ahí en su mente diga, yo soy, yo tengo, yo. Para Jesucristo eso es
basura, por lo cual para usted también debería ser igual. No nos arraiguemos a las cosas que tenemos, no pretendamos ser algo más que los demás por lo que tenemos o no tenemos, sabemos o no sabemos. Jesucristo basta. Nada de eso le va a ir a abrir a usted la puerta en el cielo. Si usted está escuchando hoy acá este mensaje, pero no ha puesto su fe en Jesucristo y piensa que por lo que sabe o por lo que ha hecho, porque ayudó a la abuela esta mañana a cruzar la calle o porque le dio limosna al que hace piruetas en el semáforo, se le abrieron las puertas del cielo, perdió su dinero y su tiempo. Perdió su dinero y su tiempo. Porque hay uno solo que puede abrirnos esa puerta y es Jesucristo. No hay nadie más. Es Jesucristo. Y al Señor y a Dios nadie lo aconseja ni lo aconsejará. Y Él decidió que era por gracia. Porque la ley que estos judaizantes estaban defendiendo vino solo a ser el ayo, el camino, para mostrarnos que lo necesitábamos a Él, al Salvador, porque si no nos hubiese despojado y hubiese venido. Solo Jesucristo basta. No confíe más en su carne. Jesucristo basta. Pase lo que pase, Jesucristo basta. Que sea nuestro anhelo ser hallado en Él y haciendo las cosas que Él nos mandó a hacer, no lo contrario. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos, Señor, que somos trapos de inmundicia, Señor, y que nuestra dependencia total y absoluta debe ser hacia ti. Ayúdanos, Señor, a sacar esas áreas grises y oscuras de nuestros corazones, las cuales aún confían en nuestro propio andar, que confían en nuestra propia carne, Señor. No hay nada, nada fuera de tu Santo Espíritu que podamos hacer que te agrade a ti, Señor. Todo lo bueno proviene de ti, Padre amado. Eres un Dios bueno, eres un Dios de amor, eres un Dios justo. No te agradas del pecado, nadie está diciendo eso. No te agradas de nuestro pecado. Te agradas de que andemos en obediencia, de que dejemos de luchar por nuestras fuerzas y te demos el mando de nuestra vida a ti, pues es tuya. Tú nos la diste, tú nos reviviste. Estábamos muertos en delitos y pecados y tú llegaste allí a rescatarnos, a comprarnos con tu sangre, que es invaluable. Ayúdanos a representarte en este mundo, Señor, porque tú nos dejaste acá por una razón. Ir y llevar el Evangelio, ir y mostrar al mundo que somos tus hijos y que tú existes y que eres real y que estás vivo, amándonos los unos a los otros, viendo los unos por los otros, desestimando lo mío, Señor, y poniendo la necesidad del otro por encima de la mía. Ayúdanos, Señor, a gozarnos en todo momento. Ayúdanos a gozarnos en tu gracia, a disfrutar de ella, a valorarla, a trabajar en ella. Que lleve fruto, Señor, que sea un olor agradable a ti. Perdónanos, Padre, porque sé que hemos estado dormidos. Perdónanos y ayúdanos, vivifica nuestro corazón. Crea en nosotros un celo, Señor, pero un celo de llevarte honra y gloria a ti. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que solos no podemos. Pero tu Santo Espíritu que mora en nosotros tiene el poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas que a ti te agradan. Renueva nuestro entendimiento, Señor, para que veamos y comprendamos y conozcamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Para que nos podamos conducir de una manera que a ti te agrada. Y el mundo, Señor, pueda ver que somos tus hijos.
y el mundo pueda ver que eres Cristo, el Señor, Jesús, el Salvador, que te necesitan. Porque hay dos realidades nada más. Vida en ti, eterna, o separados, muerte eterna de ti, Señor. Mueve el corazón de los hombres al arrepentimiento, Padre amado. Ayúdanos a esparcir tu evangelio, Señor. Ayúdanos a sacarlo de estas 4 paredes encasilladas. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a levantarnos, Señor. A dejar la comodidad, a dejar de creer que esto es por mí, para mí. No, Señor. Todo es por ti y para ti, Padre amado. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, por esta congregación, Señor. Crea en nosotros un corazón recto, Señor, limpio, puro. Ayúdanos a estimarnos, Señor, los unos a los otros, a cuidar de nosotros, Señor. Ayuda a esta congregación, Padre. Ayúdanos a valorar tu gracia, Señor. Ayúdanos a valorar tu gran y enorme sacrificio. A entender, Padre, que somos libres en ti, pero para ahora hacer que el fruto de tu Espíritu Santo brote de nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el poderoso, magnífico, perfecto y único nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.